Entramos a la quinta parte de nuestro estudio sobre Satanás. Y en los últimos estudios hemos estado analizando principalmente hace 8 días sus ataques mentales. De qué forma Satanás es un ser que ataca mentalmente al ser humano al grado de poder llevar a un ser humano a tratamientos psiquiátricos, a llevarlos a perder la razón, a llevarlos a intentar suicidarse o a llevarlos al mundo de las drogas, del alcohol, del escapismo, de filosofías inmorales o de una vida sexual totalmente de libertinaje. Satanás es experto entonces en hacer que el ser humano se obsesione, se vaya a los extremos, pierda totalmente su equilibrio, su prudencia, su cordura, y siempre quiere que nosotros perdamos la brújula mental de las cosas que solo el Espíritu de Dios nos pueden dirigir. Una vez que hemos visto todas estas manifestaciones de Satanás y la forma como debemos de proteger, ya que Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia continuamente nos habla de que tengamos paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo se diferencia a la paz del mundo, en que la paz del mundo solo es obtenida cuando todo va bien. Es muy fácil tener paz cuando no hay muertes en la familia, cuando no hay enfermedades, cuando los negocios marchan bien, cuando los hijos se portan bien, pero cuando esas cosas comienzan a hacer su aparición en nuestra vida y comenzamos a carecer de estas circunstancias favorables, la pregunta es, ¿tenemos paz? La respuesta es, si eres cristiano, vas a encontrar en medio de la tormenta la paz de Dios, porque es una paz sobrenatural. Vuelvo a repetir, el ser humano está limitado a una paz temporal, pero cuando las cosas no van bien, el ogro se transforma en el monstruo, en el hombre verde en su casa, y comienza a gritar, a golpear a los hijos, a la esposa, etcétera, etcétera, a los vecinos, a los empleados, simplemente porque las cosas no marchan como él quisiera que marcharan. Lo mismo pasa con los jóvenes y lo mismo pasa también con las mujeres. Ahora vamos a comenzar a analizar algunos aspectos de los rangos de los ángeles. Y quiero que abran su Biblia en esta noche en Ezequiel capítulo 10, en el Antiguo Testamento, para comenzar a analizar algunos otros ángeles que la Biblia menciona con otro rango mucho más elevado que el rango de un ángel normal. Y la Biblia nos muestra que el más alto rango de los ángeles son los querubines, y estos seres llamados querubines, Sheruf en el hebreo, poseen una belleza indescriptible y un poder inimaginable y una sabiduría que jamás podría el ser humano comprender. Antes de leer Ezequiel capítulo 10, quiero comenzar a ponerlos y ubicarlos en esta perspectiva muy importante de apreciación estética. Tú y yo hemos considerado la belleza, sobre todo aquí en América, como una mujer con nariz respingada, más o menos delgada, de estatura mediana. En México nos encantan las güeras de ojos azules. Si tú vas a Europa, la belleza tiene otra perspectiva, otra belleza estética. En Europa, a las europeas les gustan los morenazos, les gustan las mujeres, por ejemplo, los americanos llegaban a Japón y se llevaban a las japonesitas porque eran serviciales hasta lavarle los pies, cosa que muchos hombres todavía quieren de las señoras, ¿verdad? Y en fin, en cada área del mundo encontramos diferentes perspectivas de la estética y de la belleza. Si tú vas al África, hay muchos africanos que para la belleza de ellos es meterse platos así en la boca y hacerse una bocototota grandota, muchos anillos, muchos también collares aquí en el cuello, estirarse hacia el cuello, otros traer agujas atravesadas, y cada grupo étnico y cada raza en el mundo tiene su perspectiva de la belleza. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a una araña, inmediatamente asociamos la fealdad con la araña.
porque está peluda, patona, chaparra, negra, panzona, etcétera, etcétera. Cuando tú ves a un mosco, también dices no puede ser bonito. Cuando es una mosca, peor todavía. Cuando es una cucaracha, es peor todavía. Sin embargo, si tú te hicieras cucaracha, considerarías a la otra cucaracha como algo bonita porque estás en la perspectiva de la cucaracha. Si tú fueras un mosco y vieras a una abeja, la considerarías fea porque en su perspectiva no es la belleza medida por la mosca, sino por la abeja. Y viceversa. Hermanos en Jesucristo, lo mismo pasa con las cosas espirituales. La Biblia nos describe seres de 4 cabezas, seres de 8 alas, seres llenos de ojos. Y cuando nosotros entramos y decimos, ¡qué feo!, es porque nuestro concepto de la belleza, vuelvo a repetir, es 2 ojos nada más. Las moscas tienen miles de ojos y para nosotros es un monstruo. Si tú vieras ahorita una persona con 2 cabezas, es un monstruo desde nuestra perspectiva. Pero tenemos que comprender que hay seres, hay mamíferos, hay aves, hay reptiles, cuadrúpedos, hay seres humanos, pero también, dice Corintios 15, hay seres con cuerpos espirituales. Entonces, no se asusten con lo que vamos a leer, porque la Biblia no describe de una forma superficial, no exhaustiva, a estos seres que se les llaman querubines y serafines, y de acuerdo a la sabiduría de Dios, son más bellos que nosotros, aún con la descripción que van ustedes a escuchar. Dice Ezequiel capítulo 10, versículos del 18 al 22. Entonces la gloria de Jehová, versículo 18 al 22. La gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Quiénes eran los querubines, se acuerdan? Son los que estaban en el arca con 2 alas inclinadas y viendo hacia el propiciatorio, y jamás nadie vio sus rostros. Siempre los querubines estaban labrados sobre el arca, mirando hacia el propiciatorio y cubriendo su rostro con sus alas. Continuemos en el versículo 19. Y aquí vemos a los querubines vivos, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Quiero que comparemos esto con el libro de Apocalipsis, capítulo 4, donde vuelven a hacer su aparición estos seres aparentemente feos desde nuestra perspectiva. Dice Apocalipsis 4, versículos del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiero que observen ustedes que dice el versículo 7, el primero era semejante a un león. Quiero que cuando ustedes van a venir mañana, hay un curso de 9 a 1 sobre precepto y van a aprender muchas cosas de la Biblia muy importantes.
Cuando la Biblia dice era semejante, no dice que era un león, dice que era semejante a un león. Cuando yo digo te pareces a Elizabeth Taylor, no estoy diciendo es Elizabeth Taylor, sino que tiene configuraciones o tiene ciertos rasgos en su rostro que la asemejan, pero no es. Hay mucha gente que ha dicho que son con rostro de león, que tienen una cara de águila, y no dice eso la Escritura, dice que son semejantes a estos animales en su configuración, de la cual Juan, que escribió Apocalipsis, pudo apreciar de una forma totalmente superficial. Ahora, finalmente, comparemos esto con Isaías capítulo 6, y vamos a ver a qué clase de ángeles pertenecen estos seres de Apocalipsis capítulo 4, en Ezequiel 10, el mismo profeta nos dice que son querubines, pero en Isaías capítulo 6, dice la Biblia que cuando el profeta Isaías tuvo esta visión sobrenatural de Dios, dice el versículo 1 en adelante, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, aquí ya no son querubines, en Ezequiel 10, ¿se acuerdan ustedes que eran querubines? Aquí hay otro tipo de ángeles y se les llama serafines. Y vean la diferencia entre los querubines y los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia nos muestra pues que los serafines tienen más alas que los querubines. Y los serafines aparecen en el segundo trono concéntrico de Dios, los querubines en el primer círculo concéntrico de Dios. Hagan de cuenta que aquí el micrófono, este es Dios. ¿Quién es el ser que más cerca está de Dios? Los que están en el primer círculo, los querubines. En segundo lugar están los serafines. En tercer lugar están los ángeles. Finalmente está el ser humano. Nada más que dice la Biblia que el ser humano, ahorita aunque ocupa, dice el Salmo 8, una posición más pequeña que los ángeles, en el día de nuestra coronación estaremos en el primer lugar cerca de Dios. Y nosotros los seres humanos seremos los que estaremos gobernando a todos los demás rangos de todos los ángeles y a todas las criaturas de todo el universo. Nosotros, la raza humana redimida por la sangre de Jesucristo. Vean 1 Corintios capítulo 6. Y aquí el apóstol Pablo, exhortando a estos corintios tan carnales, como ya saben ustedes que eran, pero eso sí, ¿verdad? Todos hablaban en lenguas. Dice 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ¿a quién? A los mismos ángeles, nosotros los seres humanos. Aquí en Corintio había un problema en la iglesia, y es que los hermanitos estaban llevando a los hermanos a las cortes federales y a las cortes donde se ejercía la justicia civil. Y la Biblia, para los que no lo sabían, sépalo, la Biblia nos prohíbe a los cristianos que un cristiano demande judicialmente a otro hermano. Si hay alguien aquí en esta noche que le vendió un carro a un hermano cristiano de su misma iglesia, o que le vendió un terreno o una propiedad, y el hermano le firmó letras y no le quiere pagar, el hermano no puede ir a demandarlo, ni puedes meter a la cárcel a un hermano cristiano. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice aquí este pasaje que el mundo nos está observando y somos piedra de tropiezo a los que tropezamos.
Dice 1 Pedro 2 que más bien debemos sufrir el agravio. Pero alguien me puede decir, oye hermano, pero yo quiero mi lana y a mí me va a pagar. Bueno, dice Pablo, ¿qué no son capaces de en la misma iglesia juzgar estas cosas? ¿Qué no hay sabiduría en la iglesia para hacer un juicio en la iglesia contra ese hermano? Entonces, ¿cómo debe solucionarse? El hermano debe venir con el pastor y decirle, ¿sabes qué hermano? Que ese hermano tiene 6 meses que no me paga. Entonces yo le hablo de ese hermanito y le digo, ¿sabes una cosa? Que te damos 15 días. Y si no hace caso ese hermano, le damos 15 días más. Y si en un mes el hermano insiste en querer pasarse de listo con el otro hermano, lo corremos públicamente en la iglesia. Y lo tenemos como un gentil. Mateo capítulo 18. 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 10. Se le saca de la iglesia porque una persona que insista en quererse pasar de listo no se puede llamar mismo a sí misma una persona cristiana. Entonces, el juicio de Dios tiene que llevarse a cabo y como dice el dicho, la ropa sucia debe lavarse en casa. Y no ir a decirles allá a los del mundo para que me salgan en el periódico y fulano de tal se peleó contra fulano de tal y nuestros enemigos que de por sí estamos en la mira. Y la gente del mundo está esperando que hagas algo, tu comadre está esperando que hagas algo, tu vecino está esperando que le grites a tu esposa para decirte, ya ves, ya ves, ya ves, no eres cristiano. Somos el blanco del mundo, imagínense pelearnos en el mundo enfrente de ellos. Entonces, por causa de Jesucristo, la Biblia nos prohíbe demandar judicialmente a un hermano. Si no es hermano, hasta Santa Marta Catitla mándalo. Veamos ahora en Daniel capítulo 8, que aparte de los serafines y de los querubines, existe otro rango de ángeles, y aquí ya vamos a entrar con 2 ángeles que son los más importantes de toda la Biblia. 2 ángeles, uno es importante porque es y se le llama el arcángel Miguel. La palabra ángel significa, este prefijo arc, significa el primero en un orden de ángeles. Entonces, cuando hablamos de arcángel, estamos hablando del jefe de una gran hueste de millones de ángeles. Estamos hablando de un general de 5 estrellas, por así decirlo. Y la Biblia nos muestra que Miguel es el arcángel o el jefe de los ángeles. Escúchenme muy bien. Miguel es el jefe de todos los ángeles que protegen a Israel, que protegen al pueblo de Israel. Pero hay otro ángel muy importante también, y es el único que Dios ha mandado a dar mensajes a los seres humanos. Fue el que le anunció, por ejemplo, a Daniel lo vamos a ver, el que le anunció el propósito de Dios para Israel, el que le anunció a la Virgen María que iba a ser la portadora del Hijo de Dios. Su nombre es Gabriel. Dice Daniel 8, versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vean el capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón, ahí está otra vez Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vemos pues en el Antiguo Testamento que este ángel llamado Gabriel era el enviado por Dios para sus más grandes siervos y para anunciar sus propósitos principalmente al pueblo de Israel. Ahora veamos el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 1. El Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 19 y versículo 26. Y el mismo Gabriel, que 600 años antes de Cristo le anunció a Daniel el programa de Dios para Israel, es el mismo Gabriel que se le aparece a la Virgen María. Y dice Lucas 1, 19. Respondiendo el ángel, le dijo,
yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. La palabra buenas nuevas en el griego es evangelizo, de ahí sacamos la palabra evangelio. La palabra evangelio es buenas noticias o las buenas nuevas. Y el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos pues que este varón, este ángel, este ser, es el encargado de Dios de dar todos los mensajes y principalmente comunicar a los seres humanos los proyectos principales del Dios del cielo. Ahora regresamos a Daniel otra vez al capítulo 10 y veamos al arcángel San Miguel. Daniel capítulo 10 otra vez, versículo 13. Daniel 10:13. Y veamos cómo actúa el arcángel Miguel. Yo dale con San Miguel, ¿no? La costumbrita, el arcángel San Miguel, ¿no? ¿Cuál San? Si ningún ser humano lo ha hecho santo a Miguel. Él es y ha sido siempre un ángel, y al ser el ángel de Dios tiene que ser santo, ¿verdad? Entonces nada de San Miguel. Así se queda nada más el arcángel Miguel. Dice el versículo 13, el capítulo 10 de Daniel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. De acuerdo al versículo 13, nosotros sabemos que Miguel no es el único arcángel, porque el versículo 13 está relatándonos lo siguiente. Daniel se encontraba a la edad de 85 años, aquí en el capítulo 10 ya tiene 85 años, y leyendo el libro de Jeremías, el profeta Daniel descubre que se estaban cumpliendo las profecías que decían que los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia habían llegado a su final. El profeta Daniel estaba muy preocupado porque esta situación fuera a realizarse. Y desde el capítulo 9, ustedes leen el capítulo 9 de Daniel y encuentran la oración más preciosa de todo el Antiguo Testamento. Una oración de confesión de pecado, a pesar de que era un santo de Dios tremendo Daniel. Y Daniel le pide a Dios que le muestre cuál es su plan para el pueblo de Israel. Dios le manda un ángel del cielo, que fue el arcángel San Miguel. Y cuando el arcángel San Miguel venía del tercer cielo al planeta Tierra, dice San Miguel, le dice a Daniel que fue detenido entre el cielo y la tierra por el príncipe de Persia. Dicen Efesios 6:12 que tenemos lucha contra principados y contra potestades. ¿Saben con quién se encontró? Con el jefe o el ángel diabólico encargado de lo que es ahorita Irán. Irán antiguamente era Persia. Entonces, si ustedes ven Jerusalén, se tiene que pasar por Persia, ¿verdad? Y parece que el ángel iba volando por arriba de Persia, lo obstaculizaban los poderes del mal, y dice este ángel que lo ayudó Miguel. Y hubo un conflicto espiritual entre las fuerzas invisibles del bien y del mal, y tardó 21 días en llegarle el mensaje del cielo a Daniel por el obstáculo diabólico de los gobernadores de las tinieblas. Y dice el versículo que leímos finalmente en Daniel 13:21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Contra quiénes tenía conflicto? Contra los poderes del mal. Y dice, nadie me ayuda sino Miguel, y quiero que observen que a Miguel se le llama el príncipe o el principal del pueblo de Israel. Comparémoslo con Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
¿De qué pueblo está hablando? Del pueblo de Israel. Y dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí se está profetizando la gran tribulación que los judíos van a sufrir. Y se anuncia aquí con cientos de años de anticipación que cuando el pueblo judío, de acuerdo, lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis capítulo 12, sean perseguidos por el anticristo, dice que Satanás se fue a hacer guerra contra los hijos y los descendientes de la mujer. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es Israel. Y vamos a verlo ahorita cómo comienza en la gran tribulación, en el cielo un pleito tremendo entre el arcángel Miguel y todos los ángeles que le siguen, y Satanás y todo lo hueste de los demonios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, donde se cumple Daniel 12, versículo 1. No se ha cumplido todavía, porque repito, será hasta que sea libertado Israel, cuando todo Israel, de acuerdo a la Biblia, sean salvos. En la conversión final, cuando venga Cristo, la Biblia anuncia que todos los judíos que vivan en esa época se van a salvar. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A los demonios se les llama ángeles también. Nosotros creemos que si ahorita hay una guerra en el Golfo Pérsico, un soldado iraquí contra un soldado francés o portugués o inglés, pues se van a agarrar así espadas, ¿verdad? Y ahora pues la guerra es desde lejos, ahora son fusil contra fusil, ya se acabaron los conflictos de bayoneta contra bayoneta, ahora o es bombardeo, o es a través de rayos láser, o de bombas inteligentes teledirigidas. Cualquiera de nosotros pensaría que en el cielo, pues los ángeles son espíritus, sí, pero ¿cómo pueden pelear los ángeles? ¿Que un ángel no le hace así a otro y le atraviesa la espada? ¿Que no son espíritus? No, tienen cuerpos, pero espirituales. Y así como nosotros podemos meter en la cárcel a un señor y el señor agarra los barrotes de la cárcel y sáquenme de aquí, y hay barrotes físicos que están impidiendo que su composición molecular se salga de la cárcel porque su composición molecular no es más delgada que la composición molecular de los barrotes y los ladrillos. También en el cielo hay prisiones. Y también hay ángeles encerrados en cárceles. Y también dice la Biblia que va a llegar el momento en que Miguel va a ir al cielo y va a querer otra vez Satanás invadir el tercer cielo, y va a haber este conflicto, y finalmente Satanás va a ser arrojado del tercer cielo al planeta Tierra para siempre. Y cuando sea esto, es cuando dice la Biblia, ay de los habitantes de la tierra, porque el diablo ha descendido contra ustedes con grande ira. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí. Ya estamos en la presencia del Señor, y esto sucederá para todos aquellos que quisieron e insistieron en ser dioses para ellos mismos, rechazaron la gracia de Dios, quisieron trabajar por su salvación y dijeron, pues yo con mi religión me conformo, yo no necesito la gracia de Cristo ni su salvación, y esas personas atravesarán la grande tribulación. Entonces la Biblia nos muestra que el conflicto entre los ángeles, entre Satanás, entre sus demonios y entre los del bien, es una guerra y un conflicto tan real como las guerras que tenemos aquí abajo en nuestro planeta. Y nosotros sabemos que todos los millones de ángeles que están al servicio de Miguel y de los otros arcángeles están a nuestro servicio. Escúchenme lo que les acabo de decir. Están para ayudarnos a nosotros y para defendernos a nosotros y para protegernos cuando nosotros vivimos bajo el abrigo del Omnipotente. Vean Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y aquí la Biblia nos muestra lo que les estoy diciendo, que los ángeles ahorita nos están a nosotros sirviendo y ayudando.
Dice Hebreos 1, versículo 13 y 14. Hebreos 1, 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El libro de Hebreos, los primeros capítulos, se está demostrando la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo sobre Aarón, la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico arónico. Pero aquí se nos muestra que estos ángeles, de los cuales Cristo es superior, y a ningún ángel Dios le ha dicho, siéntate conmigo, se está demostrando con esto que los ángeles, y que Cristo no fue un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Cristo no fue un ángel, porque ¿a cuál de los ángeles Dios le ha dicho, siéntate conmigo a mi diestra? A ninguno, pero al Hijo de Dios está sentado ahorita a la diestra del Padre. Entonces, el Hijo de Dios no es un ángel, el Hijo de Dios es Dios hecho carne. Y estos espíritus, estos ángeles, ahorita son nuestros ministros, nos ayudan, nos sirven, y si tuviéramos unos lentes especiales, no te imaginas cuando sales a la carretera, cuando te acuestas, cuando viajas, cuando vives cerca de Dios, el ejército de ángeles que nos están protegiendo, pero ¿saben principalmente a quién? Cuidan principalmente a los niños. Yo a veces me he preguntado, yo he visto niños caerse de 2 pisos, niños de 2 o 3 años, que dices, una mole de masa como un niño de 2 o 3 años, así de ese tamaño, que se cae de 2 pisos y es para que se haga papa. ¿Cómo se salvó? No sé. Veo que contra la pared y se caen y se escalaban y parecen de hule sus cuerpos. Y de tantas cosas, he visto niños así en México, afuera del Hotel María Isabel, arrastrándose en las coladeras, así metiendo la mano en las coladeras y tomando agua sucia, lodo. Yo digo, Dios mío, pero si mi nieto me da pánico que agarre una cosita del suelo. ¿Cómo sobreviven tantos niños? ¿Cómo pueden tantas cosas suceder inexplicables? La Biblia lo explica. Hay un Dios en el cielo que se compadece y tiene misericordia de miles de inocentes que no saben que caerse pueden matarse con un golpe y sobreviven los más grandes accidentes. Y dice Cristo que los ángeles de los niños, escuchen esto, creo que esto es lo único cierto que aprendimos de la religión cuando no conocíamos a Cristo. Yo de chiquito siempre le rezaba a Dios, le rezaba, no le oraba, que es diferente, ¿verdad? Y le decía, ya, tengo todavía fotos así, peloncito, en mi cama con mis pijamas hincado, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y antes de acostarme era mi oración todos los días, mi rezo todos los días, y creo que es la única verdad, porque todos los niños tienen un ángel de la guarda. Y dice la Biblia que los ángeles de los niños ven todos los días el rostro de Dios. Acordémonos que no todos, aunque están en el cielo, no ven todos los días el rostro de Dios, así como los que trabajan con el presidente Salinas de Gortari no lo ven todos los días. Uno está en una secretaría, otro está en otro, lo ven en las juntas cada 3 o 4 meses. Hay otros que son sus más cercanos colaboradores que lo ven siempre, por ejemplo su secretario particular o su esposa. Así pasa con Dios también. No todos los ángeles están viendo a Dios todos los días, pero los que lo ven todos los días, los que tienen audiencia todos los días, son los ángeles de los niños menores de edad. Por eso dijo Cristo, cuídense de tropezar a un niño, cuídense que en tu hogar los niños vean pleitos entre los padres y que los niños crezcan inseguros e intranquilos por causa de los problemas en el hogar. Porque los ángeles de los niños ven el rostro de mi Padre todos los días. Por eso dijo Cristo, el que tropiece a un niño, más le vale que se amarre un ladrillo aquí, pero que pese 50 toneladas y se aviente al río Papagayo, que tropezar a uno de estos niños cuyos ángeles ven el rostro de mi Padre todos los días. Y finalmente, vemos nosotros en el libro de Judas, es maravillosa la revelación de la Biblia respecto a los ángeles, los serafines, los querubines y los arcángeles. Y en Judas encontramos por penúltima vez, porque la última vez Apocalipsis 12, al arcángel Miguel. Y dice en Apocalipsis Judas, versículo 9, Judas, les recuerdo, está antes de Apocalipsis. Es el penúltimo libro de la Biblia.
Dice Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Quiero que vean ustedes que el mismo jefe de las huestes angelicales del cielo de Dios no insultó al diablo, no le dijo de grosería, no le dijo, diablo, quédate ahí, o tu cara de torniquete, o cara de torta de chorizo, nada. El arcángel Miguel simplemente le dijo a Satanás, ¿sabes una cosa? El Señor te reprende. Él es el que se va a encargar de ti. Y aquí hay un conflicto que es un misterio en la Biblia. Y se nos relata aquí el Judas, ustedes saben, el hermano de Jesucristo, el que escribió la epístola de Judas, el hermano de Jesucristo. Y este hermano Judas nos cuenta que hubo una época en la que Satanás estaba en el área espiritual peleándose por el cuerpo muerto de Moisés. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, van a descubrir que el cuerpo de Moisés lo enterró Dios. No fue como José, que lo enterraron y todo fue una procesión, no. Moisés desapareció de la tierra totalmente y dice la Biblia que lo enterró Dios. ¿Por qué lo enterró Dios y por qué el diablo estaba tan interesado en sacar o desenterrar el cuerpo de Moisés? Por lo que Miguel tuvo que venir a la tierra y decirle, el Señor te reprenda, no te metas con ese cuerpo hacia un lado. Hay dos posibles explicaciones. La primera es que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés como una reliquia. El diablo le encanta que nosotros adoremos reliquias. Yo recuerdo una vez que una tía mía me dijo, mira Armando, esta crucecita, sí tía, era una cruz de vidrio, con una astillita pero casi microscópica. Y me dice, esta astillita perteneció a la cruz de Jesucristo. Yo dije, caray, pues de veras que, híjole tía, pues qué tremendo, ¿verdad? Me dice, pues por eso la traigo aquí cerca de mi corazón, y todos los días al acostarse mi tía se la quitaba, la ponía entre dos veladores y le echaba agua bendita. Yo recuerdo que pasaron 6 años y me convertí a Jesucristo y lo primero que hice fue ir a visitar a mi tía. Y le dije, tía, ¿qué crees? Lero, candelero. Me dice mi tía, ¿qué? A ver qué traes, muchacho travieso este. Le dije, ¿te acuerdas la astillita que me enseñaste? Sí. Le dije, ¿qué crees, tía? Pues yo tengo ahora dentro de mí al que murió en la cruz. Y aquí está enterito, le dije. No la astilla ni la madera, a él lo tengo dentro de mi corazón. Y he hecho de mi vida y de mi corazón un altar al Hijo de Dios. Entonces, Dios por eso no quiere que nosotros nos hagamos reliquias y que si el manto de Turín, y que si la cruz de Cristo, y que esta camisa o esta camiseta le perteneció a Pedro, y que los calcetines de Santa Catarina, y todo lo que el hombre encuentra, lo pone en museos y lo adora, y eso viola la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a adorar cosas que son reliquias, que son trapos, que son esto, que no son santos de ninguna manera, aunque la cruz de Cristo hubiera sido otra vez sacada y apareciera ahorita, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor para nosotros es Él en nuestro corazón. Entonces, esta es una explicación por la cual posiblemente Satanás, imagínense el cuerpo de Moisés, el héroe de Israel, hubieran hecho una peregrinación para adorar el cuerpo de Moisés, como lo hacen con los muchos santos. Hay tantos santos en las iglesias que van y hacen peregrinaciones para ir a verlo, o besarlo, o hincarse, o echarles agua bendita. Cuando Dios ataca, condena y nos dice que no seamos paganos ni idólatras, sino que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias por la revelación de todos estos seres que algún día vamos a conocer. Pensamos, Padre Santo, en esta noche que en aquel día no nos van a asustar, porque aunque ahorita nos parezcan feos o antiestéticos desde nuestra perspectiva, delante de ti son seres increíblemente bellos, inteligentes y poderosos. Gracias, Padre, porque al ser humano, de los millones de galaxias que existen, y de los millones de seres que existen en el cielo como en la tierra también, al ser humano lo has favorecido, elevándolo y sentándolo junto con tu Hijo Jesucristo. Y junto con Cristo nos has hecho reyes y sacerdotes,
para reinar juntamente con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Gracias por una salvación tan grande, que no merecíamos y que nos las diste gracias a Jesucristo. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino porque tu Hijo murió y pagó y se desangró en nuestro lugar. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Gracias a los méritos y a la muerte de Cristo, tú nos puedes perdonar. Te pedimos en esta noche, Padre, que vivamos a la altura del llamamiento que nos has hecho. Que andemos como es digno de ser santos, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Santos en la casa, en el camino al trabajo, en el trabajo, en la calle, en donde quiera que estemos, que el mundo sepa que somos hijos e hijas de Dios. Te pedimos, Padre, que tus santos ángeles en esta noche rodeen nuestra casa, rodeen a nuestros hijos, rodeen todo lo que nos has dado, porque ellos son ministros que obedecen a la voz de tu precepto, y al mandato de tu voz ellos van en nuestra ayuda, y cuántas veces nos han protegido de los ataques de los poderes del mal. Tu palabra dice en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Solamente los que viven bajo el temor de Dios vivirán bajo la sombra y la protección del Altísimo. Gracias, Señor, por estas revelaciones tan maravillosas, por esta seguridad de que los ángeles son mayores que los demonios y que cuando no tengamos fuerza, ellos acudirán inmediatamente a nuestra ayuda, porque para eso los has puesto, para que en nuestro camino al cielo nos ministren, nos fortalezcan, nos ayuden y nos defiendan del mal. Gracias. Todo esto gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.